Capítulo 1. ¿Qué pasaría si te dijera que tu vida entera, con sus victorias y sus caídas, con sus días de claridad y sus noches de confusión, puede rastrearse hasta una sola fuente? No a tu suerte. No a tu infancia. No a tus contactos. No a tu país. A tu mente. A tus pensamientos. No lo digo para simplificar lo complejo. Lo digo porque es el punto de partida más poderoso que existe. Porque si el origen estuviera afuera, estarías a merced de la fuera. Si el origen fuera la circunstancia, tu libertad dependería de la circunstancia. Pero si el origen está en tu mente, entonces hay un lugar donde sí puedes intervenir. Hay un lugar donde sí puedes entrenar. Hay un lugar donde sí puedes elegir. Ahora, mientras lees esto, hay una conversación ocurriendo dentro de ti. Una conversación que no se detiene. Va en paralelo a todo lo que haces. Te acompaña cuando trabajas, cuando conduces, cuando hablas con alguien, cuando estás solo. A veces es un murmullo. A veces es un grito. A veces es un empujón. A veces es una cadena. Esa conversación es tu vida en miniatura. Porque lo que te dices crea lo que sientes. Lo que sientes dirige lo que haces. Lo que haces produce resultados. Y luego tus resultados alimentan lo que te dices. Es un ciclo. Un ciclo que puede elevarte o encerrarte. Y aquí llega la pregunta que define este libro. ¿Quién está al mando de esa conversación? ¿Tú eliges tus pensamientos o tus pensamientos te eligen a ti? La mayoría de las personas cree que piensa, pero en realidad repite. Repite frases que aprendió. Repite miedos que heredó. Repite conclusiones que sacó en un momento de dolor. Repite etiquetas que alguien le puso y que nunca cuestionó. Repite el mismo guión con distintos escenarios. Y lo más peligroso de esa repetición no es que sea negativa. Lo más peligroso es que se siente normal. Se siente como la verdad. Mira esto con honestidad. Hay pensamientos que te sirven. Te empujan. Te abren. Te recuerdan que puedes. Que aprendes. Que avanzas. Pero también hay pensamientos que te sabotean. Te frenan en el borde justo antes de saltar. Te hacen dudar justo cuando necesitas decisión. Te llenan de excusas que suenan razonables. Te muestran amenazas donde solo hay incomodidad. Y si no los detectas, esos pensamientos se vuelven el piloto automático de tu vida. Muchos viven así. No porque sean débiles. No porque no quieran cambiar. Viven así porque nunca les enseñaron que la mente se entrena. Les enseñaron a estudiar materias, a obedecer normas, a cumplir horarios. Les enseñaron a controlar la apariencia, pero no el diálogo interno. Les enseñaron a moverse en el mundo, pero no a moverse en su propia cabeza. Y eso es como darle a alguien un coche rápido con el volante suelto. Puede avanzar, sí. Pero también puede estrellarse. Puede llegar lejos, sí. Pero con miedo constante. Puede tener potencia, pero sin dirección. La mente es un campo. En ese campo crece lo que siembras, y también crece lo que dejas crecer. Si siembras enfoque, crece claridad. Si siembras disciplina, crece fuerza. Si siembras gratitud, crece calma. Pero si dejas crecer la maleza de la duda, la queja, el resentimiento y el miedo, el campo se vuelve pesado, oscuro, difícil de atravesar. Y lo que quiero que entiendas desde este primer capítulo es simple y brutal. No existe vida grande con mente pequeña. No existe libertad externa sostenida con esclavitud interna. No existe éxito real si cada día te traicionas con lo que te dices. Porque sí, puedes lograr cosas con una mente desordenada. Puedes conseguir un ascenso. Puedes ganar dinero. Puedes impresionar. Pero si por dentro estás lleno de ruido, el éxito se vuelve una cárcel elegante. Se vuelve una máscara que pesa. Se vuelve un techo bajo dentro de una casa grande. Entonces, este libro no empieza hablando de hábitos externos. Empieza donde nace todo. En el lugar donde se decide tu energía. En el lugar donde se decide tu valentía. En el lugar donde se decide tu constancia. Empieza en tu mente. Imagina por un momento la primera hora de tu día. Antes de que hables con alguien, antes de que el mundo te pida cosas, tu mente ya está trabajando. Y en esa primera hora,
En esa entrada al día, se levanta el escenario de tu vida. Si tu mente se despierta con urgencia, tu cuerpo entra en tensión. Si se despierta con comparación, tu corazón se encoge. Si se despierta con propósito, tu pecho se expande. No es magia. Es dirección. Es enfoque. Ahora, escucha esta idea como si fuera una llave. Tus pensamientos no son órdenes. Tus pensamientos son propuestas. Son invitaciones. Son mensajes que aparecen, pero no tienen autoridad automática. La autoridad la das tú. Y aquí es donde la mayoría se equivoca. Confunden lo que aparece en la mente con lo que es real. Confunden una frase con una sentencia. Confunden una emoción con una identidad. Confunden un miedo con una predicción. Pero tú puedes aprender otra relación con tu mente. Una relación más adulta. Más consciente. Más firme. Puedes aprender a observar tus pensamientos como quien observa nubes. Están ahí, sí. Pero no eres la nube. Eres el cielo. La nube pasa. El cielo permanece. Puedes aprender a hacer una pausa. Una pausa pequeña. Un segundo. Medio segundo. Y en ese segundo, preguntar, ¿esto que estoy pensando me ayuda o me hunde? ¿Esto que estoy pensando me acerca o me aleja? ¿Esto que estoy pensando es un hecho o es una historia? Esa pausa parece insignificante, pero es un cambio de vida. Porque entre el pensamiento y la acción existe un espacio. Y en ese espacio existe tu poder. A partir de hoy, ese espacio va a crecer. No de golpe. Con práctica. Con repetición. Con intención. Porque la mente es un campo de batalla, sí. Pero no es una guerra sin reglas. Hay estrategias. Hay entrenamiento. Hay técnica. Y lo más importante, hay una verdad que te devuelve la soberanía. Tu mente puede ser tu arma o tu enemigo. Tu mente puede ser un aliado entrenado o un sabotaje automático. Piénsalo de esta manera. Hay dos tipos de personas. Las que reaccionan. Y las que responden. Las que viven empujadas por lo que sienten. Y las que se entrenan para elegir lo que hacen con lo que sienten. Las que aceptan cualquier pensamiento como si fuera un mensaje sagrado. Y las que filtran, seleccionan y construyen una mente útil. ¿Quién quieres ser tú? No necesitas ser perfecto. No necesitas ser imperturbable. No necesitas eliminar los pensamientos negativos para siempre. Eso no es realista. Lo que necesitas es liderazgo interno. Necesitas convertirte en el director de tu teatro mental. Necesitas elegir qué obra se presenta cada día. Porque si no eliges tú, alguien elige por ti. El miedo elige por ti. La costumbre elige por ti. La crítica elige por ti. El pasado elige por ti. Y luego te preguntas por qué repites la misma vida con diferentes fechas. Aquí empieza tu historia. La historia de alguien que se cansa de vivir en automático. La historia de alguien que decide tomar las riendas. No desde el enojo, sino desde la claridad. No desde la fantasía, sino desde el entrenamiento. Y para que lo sientas, quiero que hagas algo ahora mismo. Cierra los ojos un instante si puedes. Si no puedes, solo imagínalo. Imagina que estás en una sala de control. Frente a ti hay una pantalla enorme. En esa pantalla aparecen frases. Aparecen escenas. Aparecen recuerdos. Aparecen miedos. Aparecen planes. Durante años, quizás, esa pantalla estuvo sin supervisión. Las imágenes se reproducían solas. Las frases se repetían solas. Y tú eras un espectador cansado, creyendo que no había otra manera. Pero hoy entras en la sala de control. Hoy te sientas frente al panel. Hoy miras la pantalla y dices, yo decido. Yo decido que se repite. Yo decido que se corta. Yo decido que se aprende. Yo decido que se refuerza. Y no, no lo decidirás perfecto. Lo decidirás muchas veces. Lo decidirás cuando te acuerdes. Lo decidirás cuando falles y vuelvas. Lo decidirás cuando un día lo hagas bien y al siguiente se te escape. Pero el punto no es hacerlo perfecto. El punto es volver a tomar el control una y otra vez, hasta que tu mente entienda quién manda. Porque eso es el entrenamiento.
Eso es la maestría. No ausencia de pensamientos incómodos. Presencia de dirección. Este capítulo es una puerta. No hacia una vida sin problemas, sino hacia una vida con poder interno. Una vida donde tu mente deja de ser un cuarto ruidoso y se convierte en un instrumento. Un instrumento para crear, para sostener, para avanzar. Y si estás aquí, leyendo esto, es porque algo en ti ya lo sabe. Ya sabes que no quieres seguir viviendo desde la reacción. Ya sabes que hay una versión de ti que piensa con intención, que se habla con respeto, que se guía con firmeza. Esa versión no está lejos. No está en otro país. No está en otro año. Está a un pensamiento de distancia. Está a una pausa de distancia. Está a una decisión de distancia. Y ahora que has abierto esta puerta, no hay vuelta al mismo tipo de inconsciencia. Porque ya viste la sala de control. Ya sabes que existe. Ya sabes que puedes entrar. En el próximo capítulo vamos a profundizar en algo que puede sacudirte, pero también liberarte. Vas a empezar a reconocer que muchos pensamientos que te limitan no nacieron en ti, y que por eso mismo puedes dejarlos ir. Pero por hoy, quédate con esto. La batalla más importante de tu vida no está en el mundo. Está en tu mente. Y la buena noticia es que esta batalla se entrena. Tu mente puede aprender. Tu mente puede cambiar. Tu mente puede obedecerte. Y cuando tu mente te obedece, tu vida te sigue. Capítulo 2. Después de darte cuenta de que tu mente es el campo de batalla, empieza a ocurrir algo sutil pero profundo. Empiezas a notar que muchos pensamientos no aparecen al azar. Siguen rutas conocidas. Repiten las mismas frases. Surgen en los mismos momentos. Es como si tu cabeza tuviera carriles invisibles por donde siempre circulan las mismas ideas. Y entonces aparece una pregunta incómoda, pero necesaria. ¿De dónde vienen realmente estos pensamientos? Porque aquí está una verdad que cambia la forma en que te ves a ti mismo. Una gran parte de lo que piensas no nació en tu interior como una elección consciente. Fue aprendido. Fue absorbido. Fue imitado. Fue grabado. Cuando eras niño, tu mente era como tierra húmeda. Todo dejaba huella. Las palabras de tus padres, las reacciones de los adultos, los comentarios de los maestros, las burlas de otros niños, las reglas de la cultura, los miedos de tu entorno. Todo eso entró sin filtro. No porque fueras débil, sino porque estabas programado para aprender. Y el cerebro aprendió rápido. Aprendió que era peligroso. Aprendió que era aceptable. Aprendió qué cosas traían aprobación y qué cosas traían rechazo. Aprendió qué partes de ti convenía esconder y qué partes convenía mostrar. Muchas de esas lecciones fueron útiles. Te ayudaron a adaptarte. Te ayudaron a sobrevivir socialmente. Te ayudaron a pertenecer. Pero lo que fue útil para un niño no siempre es útil para un adulto que quiere crecer, elegir y crear una vida más grande. El problema es que la mente no borra programas viejos solo porque ya no los necesitas. Los sigue ejecutando hasta que alguien los detiene. Y ese alguien eres tú. Aquí es donde nace la prisión invisible. No una prisión de hierro, sino de hábitos mentales. De frases internas que se activan solas. De reacciones que se disparan sin pedir permiso. De conclusiones automáticas que aparecen antes de que puedas pensar con calma. Te acercas a una oportunidad y aparece la duda. Piensas en cambiar algo y aparece el miedo. Recibes una crítica y aparece la vergüenza. Te equivocas y aparece el castigo interno. No porque quieras sentir eso, sino porque así fue entrenada tu mente. Y lo más peligroso de esta prisión es que no se siente como prisión. Se siente como personalidad. Se siente como sentido común. Se siente como realismo. Y por eso la mayoría de las personas no intenta escapar. Porque no sabe que está encerrada. Creen que así son. Creen que así es la vida. Creen que así funcionan las cosas. Pero no. Así funciona un programa que se repite. Observa tu diálogo interno cuando algo no sale como esperabas. ¿Te hablas con paciencia o con dureza? ¿Te hablas como a un aprendiz o como a un enemigo? Esa forma de hablarte no apareció por casualidad. Fue aprendida. Fue copiada. Fue normalizada.
Observa lo que piensas cuando alguien tiene éxito. ¿Te inspiras o te comparas? ¿Te motiva o te reduce? Esa reacción tampoco es natural. Es condicionada. Observa cómo reaccionas ante el rechazo, la espera, el error, el cambio. En esas situaciones se activan los programas más antiguos, los que se grabaron cuando no tenías poder para cuestionarlos. Y aquí aparece una idea que puede incomodar al ego, pero liberar al alma. Muchos de los límites que hoy crees tuyos no son realmente tuyos. Son herencias mentales. Son reglas que aceptaste sin firmar. Son conclusiones que sacaste cuando no tenías información completa. Tal vez alguien te dijo que no eras bueno para eso. Tal vez alguien se burló cuando lo intentaste. Tal vez fracasaste una vez y tu mente decidió que era peligroso volver a intentar. Y ese evento aislado se convirtió en una identidad. Así se construye la prisión. Pensamiento por pensamiento. Repetición por repetición. Sin que nadie lo note. Sin que nadie lo detenga. Y aquí entra una verdad crucial. La mente no distingue entre un pensamiento verdadero y un pensamiento útil. Solo distingue entre un pensamiento frecuente y uno raro. Lo frecuente se vuelve automático. Lo automático se vuelve dominante. Por eso la voluntad sola no suele ser suficiente. Puedes decidir cambiar. Puedes prometerte avanzar. Puedes hacer planes. Pero si el piloto automático sigue apuntando hacia atrás, tarde o temprano te llevará de regreso al mismo lugar. No porque no quieras cambiar, sino porque no has cambiado el programa. Entonces, ¿qué haces con esto? Primero, dejas de culparte. Porque no elegiste la mayoría de tus primeros programas. Los absorbiste. Y eso no te hace débil. Te hace humano. Segundo, empiezas a observar con curiosidad. No con juicio. Empiezas a notar qué pensamientos se activan en qué situaciones. Empiezas a detectar los mismos guiones repitiéndose en distintas escenas. Te preguntas, ¿qué me digo cuando voy a intentar algo nuevo? ¿Qué me digo cuando cometo un error? ¿Qué me digo cuando alguien no me responde? ¿Qué me digo cuando me comparo? Y no lo haces para castigarte. Lo haces para conocerte. Porque no puedes cambiar lo que no ves. Tercero, empiezas a separar el pensamiento de tu identidad. Empiezas a decir, esto es un pensamiento, no soy yo. Esto es una reacción aprendida, no una verdad absoluta. Esto es un hábito mental, no un destino. Ese pequeño cambio de lenguaje interno es enorme. Porque cuando crees que eres el pensamiento, te rindes. Pero cuando ves que es algo que ocurre en ti, recuperas el control. Y entonces empieza el proceso de desprogramación. No es rápido. No es dramático. Es repetitivo y poderoso. Cada vez que aparece el pensamiento viejo, lo reconoces. Cada vez que lo reconoces, eliges no seguirlo. Cada vez que eliges no seguirlo, debilitas el programa. Cada vez que eliges uno nuevo, fortaleces una nueva ruta. Al principio, el pensamiento antiguo va a gritar más fuerte. Como un hábito que no quiere morir. Como una voz que teme perder su lugar. Y eso no significa que estés fallando. Significa que estás tocando el núcleo. Porque los programas más antiguos son los que más resisten. No porque sean más verdaderos, sino porque han sido más practicados. Pero tú ahora sabes algo que antes no sabías. Sabes que la repetición crea realidad. Y si la repetición la eliges tú, el resultado cambia. Hay un momento en este proceso que se siente extraño. Empiezas a reaccionar distinto. Empiezas a no creer ciertas frases. Empiezas a no entrar en ciertos bucles. Y tu mente dice, esto no soy yo. Esto es raro. Pero en realidad, lo raro era vivir en automático. Lo raro era aceptar cada pensamiento como sentencia. Lo raro era vivir con programas que ya no te sirven. Lo raro era no cuestionar la voz que te limita. Estás volviendo a algo más natural. A la capacidad de elegir. A la conciencia. A la dirección. Este capítulo es el inicio de tu liberación interna. No porque ya estés libre, sino porque ya sabes dónde están las cadenas. Y cuando sabes dónde están, puedes empezar a aflojarlas. En el próximo capítulo vamos a ir más profundo. Vas a entender cómo, a nivel biológico,
Tu cerebro cambia con cada pensamiento que repites. No como metáfora, sino como proceso físico. Vas a ver que no solo puedes cambiar tu mente. Ya la estás cambiando. Pero por ahora, quédate con esta verdad simple y potente. No todo lo que piensas es tuyo. Y precisamente por eso, puedes elegir qué se queda y qué se va. La prisión era invisible. La llave es la conciencia. Y tú ya la tienes en la mano, capítulo 3. Ahora que has comenzado a reconocer los patrones y a cuestionar las voces que no te pertenecen, llega el momento de entender algo que cambia por completo lo que crees posible para ti. Tu cerebro no es fijo. No es una estructura rígida que quedó definida en la infancia. No es una máquina que solo repite lo que aprendió. Es un sistema vivo, adaptable, en constante transformación. Esto no es una idea motivacional. Es un hecho biológico. Cada pensamiento que tienes deja una huella física. Cada emoción que sostienes activa circuitos. Cada hábito mental refuerza conexiones entre neuronas. Tu cerebro se modifica según cómo lo usas. Se vuelve experto en aquello que practicas, incluso si lo que practicas es dudar, preocuparte o sabotearte. Durante mucho tiempo se creyó que el cerebro adulto ya no cambiaba. Que las conexiones estaban cerradas. Que el carácter era destino. Hoy sabemos que eso no es verdad. El cerebro cambia toda la vida. Se reorganiza. Crea nuevas rutas. Debilita las antiguas. Aprende hasta el último día. Esto significa algo enorme. No estás atrapado en la forma en que piensas hoy. No estás condenado a reaccionar como reaccionas ahora. No estás limitado por tus viejos reflejos mentales. Estás entrenado. Y todo lo que está entrenado puede reentrenarse. Imagina tu mente como una ciudad llena de caminos. Algunos son autopistas anchas y rápidas. Son los pensamientos que usas todo el tiempo. Son las reacciones que salen sin esfuerzo. Son los hábitos mentales que aparecen antes de que puedas decidir. Otros son senderos pequeños, casi invisibles. Son pensamientos nuevos. Respuestas diferentes. Perspectivas que todavía no son naturales para ti. El cerebro siempre elige el camino más transitado. No porque sea el mejor, sino porque es el más fácil. Porque requiere menos energía. Porque ya está marcado. Y aquí está la clave. Cada vez que eliges un pensamiento nuevo, aunque sea incómodo, aunque se sienta forzado, estás caminando por el sendero nuevo. Estás pisándolo. Estás marcándolo. Estás diciéndole a tu cerebro, este camino también importa. Al principio se siente artificial. Se siente lento. Se siente poco natural. Y muchas personas abandonan justo ahí, creyendo que si no se siente natural, no es verdadero. Pero lo que no se siente natural no es falso. Es nuevo. Lo natural es lo practicado. Nada más. La confianza se siente natural en quienes la han practicado. La calma se siente natural en quienes la han entrenado. La disciplina se siente natural en quienes la han repetido. La resiliencia se siente natural en quienes la han ejercitado. No porque nacieron así, sino porque su cerebro fue moldeado por sus elecciones mentales repetidas. Ahora, entiende esto con claridad. No basta con entender la idea. No basta con decir, sí, mi cerebro cambia. El cambio ocurre cuando repites. Cuando sostienes. Cuando eliges de nuevo, incluso cuando no tienes ganas. Aquí aparece algo muy importante. El cerebro aprende más rápido cuando hay emoción. La emoción es como un marcador fluorescente que le dice al cerebro, esto es importante, recuérdalo. Por eso los recuerdos cargados de emoción se quedan tan grabados. Por eso las creencias más limitantes suelen nacer de momentos dolorosos. Porque la emoción selló la conexión. Pero esta misma regla juega a tu favor. Cuando practicas pensamientos nuevos con emoción positiva, con convicción, con presencia, la nueva conexión se fortalece mucho más rápido. No solo piensas diferente. Sientes diferente. Y eso acelera la instalación del nuevo patrón. Por eso no se trata solo de repetir frases como un robot. Se trata de generar estados. De sentir la versión de ti que ya actúa con confianza, con enfoque, con calma. De ensayar internamente la identidad que quieres construir.
Tu cerebro no distingue claramente entre lo que imaginas con intensidad y lo que vives. Activa circuitos muy similares. Por eso la visualización no es fantasía. Es entrenamiento. Cuando imaginas cómo reaccionas con seguridad, tu cerebro practica seguridad. Cuando imaginas cómo te mantienes enfocado, tu cerebro practica enfoque. Cuando imaginas cómo superas un obstáculo, tu cerebro practica superación. Y luego, cuando llega la situación real, ya no es tan nueva. Ya no es tan amenazante. Ya no es tan desconocida. Tu mente dice, esto lo he visto antes. Esto es poder. Pero también hay una trampa aquí que debes conocer. Muchas personas intentan cambiar su vida cambiando solo sus acciones, sin cambiar sus pensamientos. Intentan forzarse a actuar distinto, pero mantienen el mismo diálogo interno. Y eso crea una guerra interna. Es como intentar conducir con el freno puesto. Avanzas, pero con desgaste. Con agotamiento. Con sabotaje constante. Por eso, el cambio verdadero empieza por dentro. Cuando tu mente empieza a alinearse con la dirección que quieres tomar, la acción se vuelve más fluida. No perfecta, pero más natural. Otra cosa que necesitas saber es esto. El cerebro funciona bajo una regla simple, úsalo o piérdelo. Las conexiones que no se activan se debilitan. Las que no se refuerzan se desvanecen. Esto significa que no solo puedes crear nuevos patrones. También puedes dejar morir los viejos. No por lucha, sino por desuso. Cada día que no sigues el viejo bucle, ese bucle pierde fuerza. Cada día que no alimentas la vieja historia, esa historia se apaga. Cada día que eliges distinto, la vieja ruta se vuelve menos atractiva. No necesitas borrar el pasado. Necesitas dejar de practicarlo. Y aquí es donde muchas personas se desesperan. Quieren resultados rápidos. Quieren sentir el cambio inmediato. Pero el cerebro cambia por acumulación. Por repetición constante. Por pequeñas decisiones sostenidas. No es el gran acto heroico el que transforma tu mente. Es el microacto diario. El momento en que eliges pausar. El instante en que eliges otra interpretación. La vez que eliges hablarte con respeto en lugar de con ataque. Eso, repetido, reescribe tu identidad. Y sí, habrá días en los que caerás en el patrón antiguo. No lo uses como prueba de fracaso. Úsalo como señal de que estás en proceso. Porque el cambio no es lineal. Es ondulado. Avanzas, retrocedes, vuelves a avanzar. Lo importante es la tendencia, no el momento. Ahora quiero que conectes este capítulo con los anteriores. En el primero, entendiste que la batalla está en la mente. En el segundo, viste que muchos pensamientos son programas heredados. En este tercero, entiendes que esos programas no son permanentes. Eso significa que no estás luchando contra ti. Estás actualizando tu sistema. No estás traicionando quién eres. Estás regresando a tu capacidad de elegir. No estás inventando una personalidad falsa. Estás quitando capas que no te pertenecen. Este conocimiento no es solo para sentir esperanza. Es para asumir responsabilidad. Porque ahora sabes que cada pensamiento que sostienes está entrenando tu cerebro para el futuro. Cada vez que eliges enfoque, estás creando enfoque. Cada vez que eliges valentía, estás creando valentía. Cada vez que eliges constancia, estás creando constancia. Y cada vez que eliges rendirte mentalmente, también estás creando algo. Estás entrenando la retirada. Estás entrenando la excusa. Estás entrenando la duda. No se trata de juzgarte. Se trata de elegir con conciencia. A partir de aquí, tu mente deja de ser un misterio. Se convierte en una herramienta. Una herramienta que responde a cómo la usas. Y en el próximo capítulo vamos a convertir este entendimiento en un sistema claro. Vas a aprender cómo intervenir en tiempo real. Cómo cortar un pensamiento, cómo redirigirlo, cómo reforzar el nuevo camino hasta que se vuelva automático. Porque el conocimiento sin método se queda en inspiración. Y tú no estás aquí solo para sentirte inspirado. Estás aquí para transformarte. Tu cerebro está listo. Tu mente es entrenable. Y tu futuro se está construyendo,
Pensamiento a pensamiento, ahora mismo, capítulo 4. Ahora que sabes que tu mente puede cambiar y que tu cerebro se moldea según lo que practicas, llega el momento de convertir ese conocimiento en acción diaria. Porque entender no transforma. Practicar sí. Y para practicar necesitas un sistema simple, claro y repetible, algo que puedas usar en medio del día, no solo cuando estás motivado, sino también cuando estás cansado, estresado o confundido. El dominio de la mente no ocurre por fuerza de voluntad permanente. Ocurre por estructura. Por pequeños movimientos que se repiten hasta volverse automáticos. Como aprender a conducir, al principio piensas cada paso, luego el cuerpo lo hace solo. Con la mente pasa lo mismo. Este sistema tiene 4 movimientos que trabajan juntos. No son teorías. Son decisiones internas que puedes aplicar en cualquier momento. Y cuanto más los uses, más natural se vuelve pensar con dirección. El primer movimiento es darte cuenta. Suena obvio, pero es el más importante. Porque no puedes dirigir lo que no ves. La mayoría de las personas vive dentro de su mente, pero no observa su mente. Reacciona, pero no se observa reaccionando. Piensa, pero no se escucha pensando. Darte cuenta significa interrumpir el piloto automático y mirar lo que está pasando por tu cabeza en este momento. No lo que debería pasar. Lo que realmente está pasando. Puedes hacerlo en cualquier instante. Mientras caminas. Mientras trabajas. Antes de dormir. Te preguntas con honestidad, ¿qué estoy pensando ahora mismo? ¿Qué historia me estoy contando? ¿Qué estoy anticipando? ¿Qué estoy interpretando? Al principio descubrirás mucho ruido. Frases sueltas. Preocupaciones repetidas. Juicios rápidos. Escenarios futuros. Y eso está bien. No estás buscando silencio perfecto. Estás buscando conciencia. Porque en el momento en que ves el pensamiento, dejas de ser totalmente arrastrado por él. Ya no estás dentro del río. Estás en la orilla mirando el río pasar. Ese es el inicio del control. El segundo movimiento es interrumpir. Porque los pensamientos no suelen venir solos. Vienen en cadenas. Un pensamiento activa otro. Y otro. Y otro. Y en pocos segundos tu estado emocional cambia por completo. Interrumpir significa cortar esa cadena antes de que se convierta en tormenta. No con violencia, sino con decisión. Puedes usar el cuerpo para hacerlo. Respirar lento. Cambiar de postura. Moverte. Mirar algo distinto. Decir una palabra que te despierte. No porque el cuerpo sea más importante que la mente, sino porque están conectados. Cambias el cuerpo y ayudas a cambiar el estado mental. Es como cambiar la música de fondo para cambiar el ambiente. Interrumpir no es negar el problema. Es evitar que el problema secuestre toda tu mente. Es decir, ahora no voy a seguir este bucle. Ese pequeño acto te devuelve espacio. El tercer movimiento es redirigir. Porque si cortas un pensamiento y no pones otro en su lugar, la mente vuelve al hábito antiguo. La mente no soporta el vacío. Busca contenido. Busca historia. Busca algo que repetir. Redirigir es elegir de forma consciente una idea que te lleve en la dirección correcta. No una fantasía irreal, sino una interpretación útil. Un pensamiento que te empuje a actuar mejor, a sentirte más capaz, a ver opciones en lugar de paredes. Por ejemplo, si aparece la idea de no soy capaz, puedes redirigir hacia estoy aprendiendo, esto es parte del proceso, puedo dar el siguiente paso. Si aparece la idea de todo va a salir mal, puedes redirigir hacia no sé cómo saldrá, pero puedo manejar lo que venga, ya he manejado cosas antes. No se trata de engañarte. Se trata de elegir el pensamiento que te hace más funcional, más estable, más fuerte. Redirigir es liderazgo interno. Es decir, no sigo cualquier voz, sigo la que me sirve. El cuarto movimiento es reforzar. Porque la mente aprende por repetición y por emoción. Si eliges un pensamiento útil pero lo dejas pasar sin atención, no se instala. Necesita energía. Necesita presencia. Necesita tiempo. Reforzar significa quedarte unos segundos más con el pensamiento que elegiste. Sentir cómo cambia tu cuerpo. Cómo cambia tu respiración.
¿Cómo cambia tu postura? Imaginar cómo actuarías desde ese estado. No es repetir por repetir. Es darle peso. Es decirle al cerebro, esto importa, esto quiero que lo recuerdes. Este refuerzo es lo que convierte una buena intención en un nuevo hábito mental. Darte cuenta. Interrumpir. Redirigir. Reforzar. Una y otra vez. En situaciones pequeñas. En conversaciones. En esperas. En errores. En decisiones. Y aquí es importante que entiendas algo. No vas a hacer esto perfecto. No vas a detectar todos los pensamientos. No vas a cortar todos los bucles. No vas a elegir siempre el mejor enfoque. Y eso está bien. Porque la mente no se cambia por perfección. Se cambia por consistencia. Si antes el piloto automático controlaba el 90% de tu día y ahora controlas 10%, eso ya es una revolución interna. Y ese 10 se vuelve 20. Y luego 30. Y luego 50. Hasta que un día te das cuenta de que reaccionas diferente. De que ya no te quedas tanto tiempo en el drama. De que te recuperas más rápido. De que eliges mejor. Eso es entrenamiento mental real. Ahora, hay algo más que debes saber. Estos 4 movimientos no solo cambian tus pensamientos. Cambian tu identidad. Porque cada vez que eliges conscientemente, te conviertes en alguien que se dirige a sí mismo. Pasas de ser alguien que es empujado por su mente a alguien que la conduce. Y esa sensación de conducción genera confianza. No una confianza basada en que todo saldrá bien, sino en que tú sabrás responder. Eso es poder psicológico. Este sistema también te ayuda a no depender de la motivación. Porque la motivación es inestable. Hay días que está, días que no. Pero este sistema funciona incluso cuando no tienes ganas. Funciona porque no depende de sentirte bien. Depende de recordar el proceso. No te preguntas si tienes ganas de respirar cuando estás bajo el agua. Respiras porque sabes que lo necesitas. Con la mente pasa lo mismo. Intervienes porque sabes que es parte de tu cuidado, de tu crecimiento, de tu liderazgo interno. Y aquí aparece una consecuencia hermosa. Cuando diriges tus pensamientos, tus emociones se vuelven más estables. Cuando tus emociones se vuelven más estables, tus decisiones se vuelven más claras. Cuando tus decisiones se vuelven más claras, tu vida empieza a moverse. No de golpe. No con fuegos artificiales. Con dirección. Este capítulo es el puente entre saber que puedes cambiar y empezar a cambiar de verdad. Es el manual práctico de lo que harás cuando el miedo aparezca, cuando la duda golpee, cuando el pasado intente gobernar el presente. No es algo que haces una vez. Es algo que incorporas como forma de vivir. Y cuanto más lo practicas, más rápido ocurre. Lo que antes tomaba minutos de ansiedad, luego toma segundos. Lo que antes se volvía una noche entera de rumiación, luego se resuelve con una pausa consciente. Eso es maestría mental. No eliminar los desafíos, sino reducir el tiempo que te dominan. En el próximo capítulo vamos a ir más profundo en las creencias que construyen las prisiones internas. Vas a aprender a detectar las ideas que definen lo que crees posible para ti y cómo empezar a desmontarlas sin violencia, sin culpa, sin lucha interna. Pero por ahora, empieza aquí. En lo simple. En lo diario. En lo repetible. Darte cuenta cuando tu mente se acelera. Interrumpir el bucle antes de que te arrastre. Redirigir tu enfoque hacia lo que te fortalece. Reforzar el estado que quieres volver habitual. Ese es el entrenamiento. Ese es el camino. Y ese es el comienzo de una mente que trabaja contigo, no contra ti. Capítulo 5. A medida que practicas dirigir tus pensamientos, empiezas a notar algo que antes estaba oculto. No solo aparecen ideas sueltas. Aparecen estructuras completas. Aparecen creencias. Aparecen límites invisibles que condicionan lo que te permites intentar, pedir, soñar y sostener. Estos límites no se sienten como cadenas. Se sienten como lógica. Se sienten como realismo. Se sienten como sentido común. Y por eso son tan poderosos. Una creencia no es solo un pensamiento. Es un pensamiento que se ha repetido tantas veces que se volvió identidad.
Es una conclusión que tu mente ya no cuestiona. Es una regla interna que decide por ti antes de que puedas deliberar. Cuando alguien dice yo no soy bueno para hablar en público, no está describiendo una habilidad. Está expresando una historia que se convirtió en verdad personal. Cuando alguien dice nunca tengo suerte, no está analizando probabilidades. Está repitiendo un marco mental que filtra toda su experiencia. Y así se construyen las prisiones mentales. No con muros, sino con definiciones internas. Estas prisiones no siempre gritan. A veces susurran. A veces solo desvían. A veces solo te hacen elegir lo seguro en lugar de lo posible. A veces solo te convencen de conformarte antes de intentar. El resultado es el mismo. Una vida más pequeña de lo que podría ser. Existen algunas cárceles internas muy comunes. La cárcel del no soy suficiente. Donde todo logro se siente incompleto y toda comparación duele. La cárcel del qué pasaría si fracaso. Donde la mente usa el futuro como amenaza para evitar el presente. La cárcel del debería. Donde vives intentando cumplir expectativas ajenas sin preguntarte si son tuyas. La cárcel del ya es tarde. Donde el tiempo se convierte en excusa para no empezar. Cada una de estas cárceles tiene una puerta. Y la puerta siempre es un pensamiento automático que no se cuestiona. No puedo. No merezco. No es para mí. No tiene sentido intentarlo. Estas frases aparecen tan rápido que parecen hechos. Pero no lo son. Son hábitos mentales. Y aquí viene una verdad importante. Una creencia no es peligrosa porque sea falsa. Es peligrosa porque no se cuestiona. Porque opera en segundo plano, tomando decisiones sin pedir permiso. Romper una prisión mental no significa eliminar todo miedo o toda duda. Significa dejar de obedecerlos automáticamente. Significa recuperar el derecho a decidir. Y ese proceso empieza con una práctica simple y profunda. Cuestionar. No para discutir contigo mismo, sino para abrir espacio. Cuando detectas una frase limitante, te haces 3 preguntas. Primera. ¿Esto es completamente cierto en todos los casos? Segunda. ¿Qué me cuesta seguir creyendo esto? Tercera. ¿Qué haría si no creyera esta idea? Estas preguntas no buscan convencerte de algo mágico. Buscan debilitar la rigidez. Buscan mostrarte que hay más opciones de interpretación de las que tu mente te presenta. Porque la mente tiende a generalizar. Toma un evento y lo convierte en regla. Toma un rechazo y lo convierte en identidad. Toma un error y lo convierte en sentencia. Pero tú puedes empezar a ver el evento como evento, no como definición. Fallé una vez no significa siempre fallo. Me rechazaron aquí no significa que no valgo. Me cuesta esto no significa que no pueda aprender. Este cambio de interpretación no es optimismo ingenuo. Es realismo flexible. Es permitir que la experiencia no se convierta en condena. Ahora, hay algo más profundo que ocurre cuando cuestionas una creencia. Empiezas a separar quién eres de lo que crees. Empiezas a darte cuenta de que tu identidad no está escrita en piedra. Está escrita en borrador. Y eso da miedo. Porque durante mucho tiempo te definiste a través de tus límites. Eran familiares. Eran conocidos. Eran seguros. Salir de la prisión no solo es liberador. También es incómodo. Porque la libertad trae responsabilidad. Ya no puedes decir así soy y quedarte ahí. Ahora sabes que puedes cambiar. Y eso exige acción. Por eso muchas personas prefieren no cuestionar. Prefieren una jaula conocida que un campo abierto que no saben cómo recorrer. Pero tú estás aquí porque estás listo para el campo abierto. Aunque no sepas todavía todos los pasos. Ahora, además de cuestionar, hay otro movimiento clave para romper las prisiones internas. Cambiar el enfoque de carencia a capacidad. La mente atrapada siempre mira lo que falta. Lo que no tiene. Lo que no sabe. Lo que no puede. Pero la mente que se libera empieza a mirar lo que sí está. Lo que sí aprendió. Lo que sí ha superado. Lo que sí ha construido. Y aquí debes ser muy honesto contigo. Has sobrevivido a cosas que antes parecían imposibles. Has aprendido habilidades que un día no tenías.
Has cambiado en formas que tu versión pasada no habría imaginado. Ese es tu historial real. Pero la mente atrapada no lo usa. Prefiere repetir la narrativa de insuficiencia porque es más familiar. Romper la prisión también implica entrenar una memoria distinta. Una memoria que no borra las fortalezas. No para inflar el ego, sino para equilibrar la balanza. Otro paso importante es dejar de confundir incomodidad con peligro. Muchas prisiones se sostienen porque la mente interpreta cualquier incomodidad como amenaza. Pero crecer es incómodo. Cambiar es incómodo. Aprender es incómodo. Exponerse es incómodo. Si cada incomodidad la interpretas como señal de retroceso, nunca avanzas. Pero si empiezas a verla como señal de expansión, tu relación con el miedo cambia. El miedo deja de ser una orden. Se convierte en información. No significa que ignores los riesgos reales. Significa que no le das al miedo el control total del volante. Romper una prisión mental no ocurre en un solo día. Ocurre cuando eliges distinto una y otra vez. Cuando cuestionas una frase. Cuando pruebas un paso pequeño. Cuando toleras la incomodidad sin volver corriendo a la jaula. Cada elección distinta es un golpe al muro. No lo derriba de una vez, pero lo debilita. Y hay algo más que sucede en este proceso. Empiezas a conocerte fuera de tus viejas definiciones. Descubres reacciones nuevas. Habilidades nuevas. Deseos que antes no te permitías. Empiezas a construir una identidad más amplia. No basada en lo que evitas, sino en lo que exploras. Esto no te vuelve imprudente. Te vuelve vivo. Ahora conecta este capítulo con los anteriores. Primero, entendiste que la mente es el campo de batalla. Luego, viste que muchos pensamientos son heredados. Después, aprendiste que el cerebro cambia con la práctica. Ahora estás viendo que las creencias definen el tamaño de tu vida. Todo está conectado. Y lo que sigue es aún más profundo. Porque en el próximo capítulo vamos a entrar en la relación entre pensamientos y emociones, y como muchas veces son las emociones las que secuestran la mente y refuerzan las prisiones internas. Vas a aprender a detectar el secuestro emocional antes de que se convierta en caos interno. Vas a aprender a recuperar el control cuando la emoción quiere decidir por ti. Pero por ahora, quédate con esto. No eres tus límites. No eres tus viejas conclusiones. No eres las frases que repites por costumbre. Eres la conciencia que puede cuestionarlas. Eres la capacidad de elegir otra interpretación. Eres la decisión de no vivir en una jaula que ya no necesitas. La puerta no está afuera. La puerta está en el pensamiento que decides no creer más. Capítulo 6. Hasta ahora has aprendido a reconocer tus pensamientos, a cuestionar creencias y a elegir enfoques más útiles. Pero hay un territorio donde todo esto se pone realmente a prueba. El territorio de la emoción intensa. Porque una cosa es pensar con claridad cuando estás tranquilo, y otra muy distinta es hacerlo cuando el miedo, la rabia, la tristeza o la frustración toman el control. Aquí es donde muchas personas pierden el timón. No porque no sepan qué hacer, sino porque en el momento emocional la mente parece desaparecer. Las reacciones salen solas. Las palabras se escapan. Las decisiones se toman desde el impulso. Y luego llega el arrepentimiento. Este fenómeno tiene una explicación simple. Cuando una emoción fuerte se activa, el cerebro entra en modo supervivencia. La parte racional pierde protagonismo y la parte reactiva toma el mando. No estás pensando con estrategia. Estás reaccionando con reflejo. A esto lo llamamos secuestro emocional. No porque seas débil, sino porque el sistema está diseñado para responder rápido ante amenazas. El problema es que hoy muchas de nuestras amenazas no son físicas, pero el cerebro las trata como si lo fueran. Un comentario, un silencio, un error, una crítica, una incertidumbre. Y de pronto el cuerpo se tensa, la respiración se acelera y la mente empieza a fabricar historias. La emoción aparece. La emoción activa pensamientos. Los pensamientos alimentan la emoción. Y el círculo se vuelve cada vez más fuerte. En pocos minutos puedes pasar de estar en calma a estar atrapado en una película interna llena de ataques, miedos o reproches.
Y lo más peligroso es que en ese estado todo parece lógico. Todo parece justificado. Todo parece verdad. Pero no es verdad. Es química. Y entender esto te da una ventaja enorme. Porque si sabes que en medio de una emoción intensa no estás pensando con claridad, entonces puedes dejar de creer todo lo que tu mente dice en ese momento. No tienes que resolver tu vida cuando estás alterado. No tienes que tomar decisiones importantes en medio de la tormenta. No tienes que creer cada historia que aparece cuando la emoción sube. Lo primero es reconocer las señales tempranas del secuestro emocional. Porque cuando ya estás completamente dentro, es más difícil intervenir. La primera señal suele ser un cambio en el enfoque. De repente tu mente se concentra solo en lo negativo, en el peligro, en la ofensa, en la pérdida. Pierdes de vista el contexto y te quedas atrapado en un solo punto. La segunda señal es el lenguaje interno. Aparecen palabras absolutas. Siempre. Nunca. Todo. Nada. Es terrible. No lo soporto. No puedo más. Estas frases no describen la realidad, describen el estado emocional. La tercera señal es el cuerpo. Tensión en el pecho. Nudo en el estómago. Mandíbula apretada. Respiración superficial. El cuerpo te avisa antes de que la mente termine de explotar. Cuando detectas estas señales, no intentas resolver el problema. Primero regulas el estado. Este es un principio clave. No puedes cambiar un pensamiento desde un estado desbordado. Primero necesitas bajar la intensidad emocional. Y aquí el cuerpo vuelve a ser tu aliado. Respiración lenta y profunda. Exhalaciones más largas que las inhalaciones. Movimiento suave. Caminar. Estirarte. Cambiar de espacio. No porque el cuerpo sea la solución a todo, sino porque bajar la activación te devuelve acceso a la parte racional de tu mente. Una vez que la intensidad baja un poco, entonces puedes volver a usar el sistema que aprendiste. Darte cuenta del pensamiento. Interrumpir el bucle. Redirigir el enfoque. Reforzar el nuevo estado. Pero ahora hay algo más que debes aprender. Las emociones no aparecen solas. Siempre vienen precedidas por interpretaciones. Aunque no las notes. No te sientes ansioso por la situación. Te sientes ansioso por lo que crees que la situación significa. No te sientes furioso por el hecho. Te sientes furioso por la historia que tu mente cuenta sobre ese hecho. No te sientes triste solo por lo que ocurrió. Te sientes triste por lo que interpretas que eso dice sobre ti o sobre tu futuro. Eso significa que si cambias la interpretación, cambias la emoción. No de forma instantánea siempre, pero sí de forma progresiva y consistente. Aquí entra una habilidad muy poderosa. Elegir el marco mental. El mismo evento puede ser visto como amenaza o como desafío. Como ataque o como información. Como fracaso o como entrenamiento. Los hechos no cambian. Lo que cambia es el significado que les das. Y el significado determina tu respuesta emocional. Esto no es autoengaño. Es flexibilidad cognitiva. Es entender que no existe una sola forma obligatoria de interpretar lo que te ocurre. Y cuando eliges una interpretación que te empodera, la emoción empieza a transformarse. Tal vez no desaparece, pero se vuelve manejable. Se vuelve útil. Se vuelve combustible en lugar de veneno. Otra habilidad esencial es construir estados emocionales a propósito. No esperar a que el mundo te haga sentir de cierta manera, sino aprender a generar el estado que necesitas para responder mejor. Si necesitas calma, piensas pensamientos que conectan con seguridad y aceptación. Si necesitas confianza, recuerdas momentos en los que sí fuiste capaz. Si necesitas energía, conectas con tu propósito, con lo que quieres crear, con por qué esto importa. No es fingir emociones. Es activar los circuitos que ya existen en ti. Porque la emoción no es solo reacción. También puede ser creación. Los grandes ejecutores, los líderes, los atletas, los artistas, no esperan a sentirse listos para actuar. Aprenden a generar el estado interno que necesitan para rendir. Y tú también puedes aprender eso. Otra parte del secuestro emocional tiene que ver con el tiempo.
Las emociones intensas suelen proyectarte hacia el futuro o arrastrarte al pasado. Empiezas a imaginar consecuencias, repasar errores, anticipar pérdidas. Y en ese viaje mental pierdes el presente, que es el único lugar donde puedes actuar. Una técnica simple y poderosa es regresar a la hora. No como concepto espiritual, sino como ancla práctica. ¿Qué está pasando exactamente en este segundo? ¿Qué veo? ¿Qué escucho? ¿Qué sensación física tengo? Esto corta la película mental y te devuelve al control del momento. No elimina el problema, pero elimina la exageración que tu mente estaba construyendo. Y aquí hay algo más profundo que debes comprender. Muchas reacciones emocionales no tienen que ver con el evento actual. Tienen que ver con heridas antiguas, con inseguridades previas, con historias no resueltas. Por eso a veces reaccionas de forma desproporcionada. No porque la situación sea enorme, sino porque toca algo más antiguo dentro de ti. Cuando entiendes esto, empiezas a tomarte menos personal tus propias reacciones. En lugar de decir soy así, puedes decir esto activó algo en mí que necesito trabajar. Eso te devuelve poder. En lugar de identificarte con la emoción, la observas. En lugar de actuar desde ella, la usas como información. Y aquí es donde tu práctica de conciencia se vuelve oro. Porque puedes detectar el momento en que la emoción quiere tomar el volante y decidir no entregárselo. No se trata de no sentir. Se trata de no ser gobernado. Sentir sin perderte. Reconocer sin reaccionar. Escuchar sin obedecer. Eso es madurez emocional. Y cuando desarrollas esta habilidad, ocurre algo extraordinario. Las personas dejan de tener tanto poder sobre tu estado interno. Las circunstancias dejan de dictar tu estabilidad. Empiezas a sentir que, pase lo que pase, tú puedes volver a ti. Eso es libertad psicológica. No una vida sin problemas, sino una mente que sabe navegar los problemas sin destruirse por dentro. Conecta este capítulo con los anteriores. Primero aprendiste a observar tus pensamientos. Luego aprendiste que muchos son programas heredados. Después entendiste que el cerebro se entrena. Luego construiste un sistema para dirigir tu mente. Ahora estás aprendiendo a sostener ese control incluso cuando la emoción se eleva. Todo esto te está llevando hacia un mismo punto. Convertirte en alguien que responde, no solo reacciona. Convertirte en alguien que elige, incluso cuando es difícil. En el próximo capítulo vamos a entrar en cómo instalar de forma consciente patrones de éxito en tu mente. Cómo pensar como alguien que crea resultados, no solo como alguien que evita problemas. Pero por ahora, practica esto. Cuando la emoción suba, primero regula el cuerpo. Luego observa la historia que tu mente está contando. Después elige una interpretación que te fortalezca. Y finalmente refuerza el estado que te permite actuar mejor. No necesitas controlar la vida. Solo necesitas aprender a no perderte dentro de ella. Y eso, paso a paso, ya lo estás logrando. Capítulo 7. Hasta ahora has aprendido a defenderte de los patrones que te limitan, a regular tus emociones y a recuperar el control cuando la mente quiere arrastrarte. Eso ya es un nivel de dominio que muchas personas nunca alcanzan. Pero ahora vamos a dar un paso más ambicioso. No solo vas a evitar el autosabotaje. Vas a empezar a programar tu mente para el tipo de vida que quieres construir. Porque hay una diferencia enorme entre no caer y avanzar. Entre sobrevivir y crear. Entre mantenerte estable y crecer de forma deliberada. Tu mente, como ya sabes, funciona con programas. Formas automáticas de interpretar, decidir y actuar. Y esos programas determinan cómo enfrentas oportunidades, cómo respondes a los desafíos y qué tan persistente eres cuando las cosas se ponen difíciles. La mayoría de las personas vive con un sistema mental diseñado para la protección, no para la expansión. Un sistema que prioriza la comodidad, evita el riesgo y busca validación externa. Y ese sistema puede mantenerte a salvo, pero no te llevará lejos. Si quieres resultados distintos, necesitas un sistema mental distinto. Eso no significa convertirte en otra persona artificial. Significa eliminar lo que te encoge y reforzar lo que te expande. El primer paso para instalar programación de éxito es definir con claridad quién necesitas ser para crear la vida que deseas.
No solo qué quieres lograr, sino qué tipo de mente requiere ese logro. Si quieres emprender, necesitas una mente que vea oportunidades, que tolere la incertidumbre, que aprenda rápido del error. Si quieres liderar, necesitas una mente que se responsabilice, que se comunique con claridad, que no huya del conflicto. Si quieres mejorar tu salud, necesitas una mente que piense en consistencia, no en impulsos, que valore el largo plazo. Cada objetivo exige una identidad mental específica. Y aquí es donde muchos se confunden. Intentan alcanzar metas grandes con la misma forma de pensar que los mantiene donde están. Y eso crea frustración. La programación de éxito comienza con una pregunta poderosa. ¿Cómo piensa alguien que ya vive lo que yo quiero vivir? No qué hace solamente, sino cómo interpreta, cómo decide, cómo se habla, cómo responde al fracaso, cómo gestiona el miedo. A esto lo llamamos modelar mentalmente. Observas a personas que ya han recorrido el camino y te preguntas, ¿qué creen cuando las cosas se complican? ¿Cómo explican sus errores? ¿Qué expectativas tienen de sí mismas? ¿Qué tipo de diálogo interno sostienen? Porque el comportamiento visible es solo la punta del iceberg. Lo que mueve todo es el sistema de creencias y hábitos mentales debajo. Una vez que identificas esos patrones, empieza el proceso de instalación consciente. Este proceso tiene 3 fases que se repiten constantemente. Soltar, instalar, ajustar. Primero sueltas los programas que chocan con tu objetivo. No puedes instalar mentalidad de crecimiento si sigues alimentando la mentalidad de víctima. No puedes instalar enfoque si sigues practicando distracción. No puedes instalar responsabilidad si sigues justificando todo. Soltar no es pelear. Es dejar de ejecutar. Es notar el pensamiento antiguo y elegir no seguirlo. Es decir, esto ya no me sirve para donde quiero ir. Después instalas lo nuevo. Y esto se hace con repetición deliberada. No esperas a sentirte así para pensar así. Piensas así para empezar a sentirte así. Practicas los pensamientos del tipo de persona que quieres ser. Practicas cómo se habla a sí misma. Practicas cómo interpreta los obstáculos. Practicas cómo se compromete con sus metas. No como fantasía, sino como entrenamiento. Por ejemplo, si quieres desarrollar mentalidad de constancia, practicas pensamientos como, hoy cumplo aunque no tenga ganas, cada paso cuenta, no necesito perfección para avanzar. Si quieres desarrollar mentalidad de oportunidad, practicas pensamientos como, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué opción no he considerado? ¿Cómo puedo convertir esto en ventaja? Estos pensamientos no son solo frases. Son lentes a través de los cuales miras la realidad. Y al cambiar los lentes, cambias lo que ves y cómo reaccionas. La tercera fase es ajustar. Porque ningún programa mental se instala perfecto desde el principio. La vida te da retroalimentación. Te muestra qué funciona y qué no. Y tú usas esa información para refinar tu forma de pensar. Tal vez descubres que tu autoexigencia se volvió rigidez. Entonces ajustas hacia la autocompasión productiva. Tal vez descubres que tu optimismo se volvió negación. Entonces ajustas hacia realismo estratégico. La programación de éxito no es dogma. Es adaptación inteligente. Hay algo muy importante que debes entender aquí. Tu cerebro instala más rápido los programas que están asociados a emociones fuertes. Por eso es tan importante practicar tus nuevos patrones mentales en estados de energía, de convicción, de motivación. Cuando piensas como tu mejor versión mientras te sientes fuerte, seguro, comprometido, el aprendizaje se graba más profundo. Por eso no basta con repetir ideas cuando estás cansado y desconectado. Necesitas momentos de intensidad emocional donde refuerzas la identidad que quieres construir. Puedes hacerlo al comenzar el día, visualizando cómo quieres responder, cómo quieres actuar, cómo quieres pensar. Puedes hacerlo antes de un reto importante, recordando quién decides ser en esa situación. Puedes hacerlo al final del día, reforzando los momentos en los que actuaste alineado con tu nueva mentalidad. Esto convierte tu día en un entrenamiento continuo. Ahora, hay una trampa muy común cuando la gente intenta programarse para el éxito. Intentan instalar programas nuevos sin borrar los antiguos. Y eso crea conflicto interno. Una parte de ti quiere avanzar, otra parte quiere esconderse.
Una parte quiere disciplina, otra parte quiere comodidad. Una parte quiere responsabilidad, otra parte quiere excusas. Ese conflicto agota. Y muchas personas creen que es falta de fuerza de voluntad, cuando en realidad es choque de programaciones. Por eso es tan importante seguir practicando la detección y el corte de pensamientos antiguos. No puedes dejar el sistema viejo funcionando en segundo plano mientras intentas construir el nuevo. El liderazgo interno es elegir qué programa corre. Y aquí aparece algo hermoso. Cuando tu mente empieza a alinearse con tus metas, la acción se vuelve más fluida. Ya no necesitas empujarte tanto. No porque sea fácil, sino porque ahora tu diálogo interno te acompaña en lugar de sabotearte. Empiezas a sentir coherencia. Lo que piensas, lo que sientes y lo que haces empiezan a ir en la misma dirección. Eso es poder personal real. Este capítulo marca el paso de la defensa a la creación. Ya no solo te proteges de caer en viejos patrones. Empiezas a construir activamente la mente que sostiene tus sueños. Y esto cambia cómo ves el crecimiento. Deja de ser una lucha constante y se vuelve una identidad en expansión. Ya no dices estoy tratando de cambiar. Empiezas a decir estoy entrenando quien estoy siendo. Y eso cambia todo. En el próximo capítulo vamos a explorar técnicas mentales aún más avanzadas. Formas de pensar que te permiten tomar mejores decisiones, ver oportunidades donde otros ven problemas y sostener enfoques de largo plazo sin perder el presente. Pero por ahora, quédate con este principio central. No obtienes resultados de una vida grande con una mente diseñada para jugar pequeño. Primero cambias el sistema. Luego el sistema cambia los resultados. Y tú ya empezaste esa actualización. Pensamiento por pensamiento. Decisión por decisión. Identidad por identidad. Estás construyendo desde dentro. Y eso es lo que hace que el cambio sea real y duradero. Capítulo 8. Cuando ya no estás luchando constantemente contra tu mente y has comenzado a instalar patrones que te impulsan, aparece una nueva posibilidad. Empiezas a usar tu pensamiento no solo para mantenerte estable o motivado, sino para operar con estrategia, con perspectiva y con intención a largo plazo. Entras en el terreno de las habilidades mentales avanzadas. Estas habilidades no son talentos especiales reservados para unos pocos. Son formas de pensar que se pueden entrenar, igual que entrenaste la atención, la regulación emocional y la disciplina interna. Y cuando las desarrollas, tu manera de ver el mundo se vuelve más amplia, más flexible y más poderosa. La primera de estas habilidades es pensar desde el futuro. La mayoría de las personas piensa solo desde el presente. Reacciona a lo que está pasando ahora, con la presión, el miedo o la urgencia del momento. Pero las personas con alto dominio mental pueden cambiar su punto de vista temporal. Pueden imaginar con claridad a su yo del futuro y tomar decisiones desde esa perspectiva. Cuando piensas desde tu versión futura, los problemas actuales se reducen. Lo que hoy parece enorme, desde el futuro se ve como una etapa. Lo que hoy parece confuso, desde el futuro se ve como parte del aprendizaje. Lo que hoy genera duda, desde el futuro se ve como un paso necesario. Practicar esto es simple y poderoso. Antes de tomar una decisión importante, te preguntas, si ya hubiera superado esta etapa, ¿qué me aconsejaría mi yo futuro? ¿Qué acción vería como la más sabia? ¿Qué error me diría que evite? Este cambio de perspectiva te saca del miedo inmediato y te coloca en un marco de crecimiento. Empiezas a tomar decisiones no solo para sentir alivio ahora, sino para construir resultados después. La segunda habilidad es el pensamiento en cadenas largas. Muchas personas solo piensan en la consecuencia inmediata de lo que hacen. Si algo es incómodo, lo evitan. Si algo es placentero, lo buscan. Pero no consideran los efectos acumulativos de esas decisiones. El pensamiento en cadenas largas consiste en preguntarte, si repito esto durante meses o años, ¿en qué tipo de persona me convierto? ¿Qué tipo de vida estoy construyendo con este hábito, con este enfoque, con esta forma de reaccionar? Una pequeña elección hoy, repetida, se convierte en identidad mañana. Cuando empiezas a pensar así, muchas decisiones se vuelven más claras. No porque sean más fáciles, sino porque entiendes su impacto real. La tercera habilidad es la arquitectura de significado.
No controlas todo lo que ocurre en tu vida, pero sí controlas el significado que le das. Y ese significado determina si una experiencia te fortalece o te debilita. Dos personas pueden vivir el mismo evento y salir con conclusiones opuestas. Una puede verse como víctima, otra como aprendiz. Una puede cerrarse, otra puede crecer. La diferencia no está en el evento, está en el marco mental. La arquitectura de significado es elegir conscientemente el marco que te permita responder mejor. No significa negar el dolor. Significa no convertir el dolor en identidad ni en excusa para rendirte. Te preguntas, ¿qué me está enseñando esto? ¿Qué parte de mí está siendo entrenada? ¿Cómo puedo usar esta experiencia a mi favor? Este tipo de pensamiento transforma las dificultades en materia prima para el crecimiento. La cuarta habilidad es sostener perspectivas múltiples. La mente rígida se queda atrapada en una sola interpretación. Algo es bueno o malo, éxito o fracaso, correcto o incorrecto. Pero la realidad es más compleja que eso. El dominio mental avanzado te permite sostener dos ideas que parecen opuestas sin entrar en conflicto interno. Puedes aceptar tu situación actual y al mismo tiempo querer mejorar. Puedes reconocer tus errores y al mismo tiempo respetarte. Puedes sentir miedo y aún así actuar. Esta flexibilidad reduce el drama interno. Te permite avanzar sin castigarte ni justificarte. Ya no necesitas elegir entre aceptarte o exigirte. Puedes hacer ambas cosas. La quinta habilidad es el dominio de la atención. Tu atención es el recurso más valioso que tienes. Aquello a lo que prestas atención se expande en tu experiencia. Y la mayoría de las personas deja su atención en manos de estímulos externos, preocupaciones y distracciones constantes. El dominio de la atención es aprender a dirigir tu foco hacia lo que construye, no solo hacia lo que grita. Esto implica entrenarte para pensar en soluciones en lugar de quedarte atrapado en problemas. Para enfocarte en lo que puedes hacer en lugar de en lo que no puedes controlar. Para dedicar energía mental a lo que importa, no a lo que solo consume. Cada vez que eliges conscientemente dónde pones tu atención, estás eligiendo qué tipo de realidad fortaleces. La sexta habilidad es la ingeniería del estado emocional. Ya aprendiste que las emociones influyen en tu pensamiento. Ahora das un paso más y aprendes a generar el estado que necesitas para rendir mejor. Antes de una conversación difícil, eliges entrar con calma y claridad. Antes de un desafío, eliges activar determinación y enfoque. Antes de descansar, eliges permitirte soltar y recuperar energía. Esto se logra combinando pensamiento, respiración, postura y visualización. No esperas a que el estado llegue solo. Lo construyes. Esta habilidad te convierte en alguien mucho menos dependiente del entorno para funcionar bien. La séptima habilidad es la simulación mental. El cerebro aprende por experiencia, pero también aprende por práctica imaginada. Cuando ensayas mentalmente cómo quieres responder, cómo quieres actuar y cómo quieres pensar, tu cerebro se prepara para hacerlo en la realidad. Antes de una situación desafiante, puedes imaginarte atravesándola con éxito. No para negar las dificultades, sino para entrenar tu respuesta. Cuando llega el momento real, no es completamente nuevo. Tu mente ya recorrió ese camino. Esto reduce el miedo y aumenta la sensación de control. Todas estas habilidades tienen algo en común. Te sacan del modo reactivo y te colocan en modo creativo. Pasas de responder al mundo a diseñar tu forma de interactuar con él. No porque controles todo, sino porque controlas tu forma de responder. Y aquí aparece una transformación profunda. Dejas de verte como alguien a quien le pasan cosas y empiezas a verte como alguien que construye respuestas, aprendizajes y decisiones. Esto cambia tu identidad. Ya no te defines por lo que te ocurre, sino por cómo eliges manejarlo. Y esa identidad es una base sólida para cualquier meta que te propongas. Conecta este capítulo con los anteriores. Primero aprendiste a observar la mente. Luego a desprogramar patrones heredados. Después a entender cómo el cerebro se reconfigura. Luego a usar un sistema de intervención. Después a romper creencias limitantes. Luego a regular emociones intensas. Después a instalar mentalidad de crecimiento y éxito. Ahora estás aprendiendo a pensar con visión, estrategia y profundidad.
No solo sobrevives al día. Empiezas a construir el camino. En el próximo capítulo vamos a enfrentar uno de los enemigos más persistentes del crecimiento personal. La voz interna que critica, que duda, que desvaloriza y que sabotea justo cuando estás por avanzar. Vas a aprender a reconocerla, a desarmarla y a quitarle el poder de dirigir tus decisiones. Pero por ahora, empieza a practicar una cosa. Antes de reaccionar, cambia la perspectiva. Antes de decidir, piensa en el largo plazo. Antes de rendirte, elige el marco que te fortalece. Antes de actuar, genera el estado que te permita hacerlo mejor. No necesitas dominar todas estas habilidades hoy. Solo necesitas empezar a usarlas. Porque una mente que piensa con estrategia no solo reacciona a la vida. La diseña, paso a paso, desde dentro. Capítulo 9. Justo cuando empiezas a crecer, cuando tomas más control, cuando te atreves a pensar en grande, aparece una voz que parece conocer todas tus debilidades. Una voz que te recuerda errores, que cuestiona tus capacidades, que te dice que no es suficiente, que no estás listo, que vas a fallar. Esa voz es persistente, convincente y, muchas veces, cruel. Es el crítico interno. Esta voz no aparece por casualidad. No es intuición sabia. No es realismo objetivo. Es un mecanismo de protección mal calibrado que aprendió que lo desconocido es peligroso y que el mejor modo de mantenerte a salvo es mantenerte pequeño. El crítico interno no quiere que fracases. Quiere que no intentes. Y por eso es tan peligroso. Porque no te empuja al abismo. Te empuja a quedarte quieto. Esta voz suele usar disfraces inteligentes. No dice tengo miedo. Dice no es el momento. No dice no quiero exponerte. Dice ser realista. No dice no soportaría verte fallar. Dice mejor no te hagas ilusiones. Envuelve el miedo en lógica. Y si no aprendes a reconocerla, puedes pasar años creyendo que es tu propia voz, que es tu criterio, que es tu personalidad. Pero no lo es. Es un conjunto de mensajes que absorbiste en el pasado. Comentarios, críticas, comparaciones, expectativas. Voces de figuras de autoridad, de compañeros, de experiencias dolorosas. Con el tiempo, esas voces se integraron y se convirtieron en un sistema automático de autovigilancia. El problema no es que exista. El problema es que le entregues el volante. Porque el crítico interno tiene patrones claros. Habla en términos absolutos. Siempre fallas. Nunca es suficiente. Todos son mejores que tú. Predice catástrofes. Si haces esto, todo saldrá mal. Si te expones, te rechazarán. Personaliza todo. Si algo no funciona, es porque tú no vales. Ignora los matices. Un error se convierte en identidad. Un tropiezo se convierte en prueba definitiva. Y, curiosamente, aparece con más fuerza justo antes de los pasos importantes. Antes de una decisión. Antes de un cambio. Antes de exponerte. Antes de crecer. Cuando estás cómodo y escondido, suele estar más callado. Eso ya te dice mucho. El primer paso para desarmar al crítico interno es reconocerlo como un patrón, no como una verdad. En el momento en que escuchas una frase dura, descalificadora o paralizante, haces una pausa y dices internamente, esto es el crítico, no es la realidad. Ese simple acto de nombrar crea distancia. Deja de ser yo soy esto y pasa a ser estoy teniendo este pensamiento. Y esa diferencia es enorme. Porque cuando crees que eres el pensamiento, te rindes. Pero cuando ves que es algo que ocurre en ti, puedes elegir no seguirlo. Aquí hay una trampa importante que debes evitar. No intentes discutir con el crítico como si fuera un adversario racional. No intentes convencerlo con argumentos. Porque el crítico no funciona con lógica. Funciona con miedo. Y el miedo no se calma con debates. Se calma con seguridad y dirección. Cuando discutes con el crítico, le das atención. Y la atención lo fortalece. Por eso la estrategia no es pelear, es desenganchar. Una técnica poderosa es etiquetar y redirigir. Escuchas la crítica, la reconoces y luego llevas tu enfoque a otra cosa que te acerque a la acción. Por ejemplo, si la voz dice no eres capaz de hacer esto, respondes internamente, es el crítico hablando, y luego te preguntas,
¿cuál es el siguiente paso pequeño que puedo dar ahora mismo? No te quedas atrapado en la discusión. Te mueves. Otra técnica muy efectiva es agradecer y despedir. Puede sonar extraño, pero es profunda. Cuando el crítico aparece, puedes decir internamente, gracias por intentar protegerme, ahora yo me encargo. Esto cambia la relación. Deja de ser una lucha y se convierte en liderazgo. Reconoces la intención de protección, pero no cedes el control. También es fundamental aprender a detectar las distorsiones cognitivas que usa el crítico para parecer convincente. Una es la lectura de mente. Creer saber lo que otros piensan de ti, casi siempre algo negativo. Otra es la adivinación del futuro. Dar por hecho que el resultado será malo antes de intentarlo. Otra es el pensamiento de todo o nada. O es perfecto o es un fracaso. Otra es la personalización. Asumir que todo lo negativo es por ti. Cuando detectas estas distorsiones, te recuerdas que no son hechos, son interpretaciones. Y vuelves a elegir un enfoque más equilibrado. Pero hay algo más profundo que debes entender. El crítico interno no se vence solo con técnicas. Se debilita cuando construyes una identidad más fuerte que él. Una identidad basada en crecimiento, no en perfección. Cuando te permites aprender en lugar de demostrar, el crítico pierde poder. Cuando aceptas que equivocarte es parte del proceso, el crítico se queda sin munición. Cuando valoras el progreso más que la aprobación, el crítico deja de ser el juez principal. Por eso es tan importante la forma en que te hablas cuando fallas. Si cada error lo usas para atacarte, refuerzas al crítico. Si cada error lo usas para ajustar y aprender, refuerzas al entrenador interno. Y tú decides a quién entrenas cada día. El crítico interno también se alimenta de la comparación constante. Cuando mides tu valor por lo que otros parecen lograr, siempre habrá alguien más adelante, más rápido, más visible. Pero la comparación ignora contexto, procesos, diferencias y caminos personales. Cada persona tiene su propio ritmo, sus propias batallas, sus propias ventajas y desventajas. Cuando te comparas, sales de tu camino y entras en el de otro. Y ahí siempre pierdes. Una mente fuerte vuelve al foco propio. A lo que hoy puedes hacer mejor que ayer. A la dirección que estás construyendo, no a la velocidad de los demás. Hay otro punto clave. El crítico interno se debilita cuando tus acciones respaldan tu nueva identidad. Cada vez que actúas a pesar del miedo, envías un mensaje a tu mente, no necesito escucharte para avanzar. La acción consciente es uno de los antídotos más poderosos contra la autocrítica. No porque desaparezca el miedo, sino porque pierde autoridad. Empiezas a confiar más en tu capacidad de responder que en las predicciones del crítico. Y aquí ocurre algo muy importante. El silencio del crítico no es la meta. La irrelevancia del crítico sí lo es. Que esté ahí y no dirija. Que hable y tú sigas. Que aparezca y no te detenga. Eso es dominio mental. Ahora conecta este capítulo con los anteriores. Primero aprendiste a observar pensamientos. Luego a cuestionar creencias. Después a entrenar tu cerebro. Luego a intervenir con un sistema. Después a regular emociones. Luego a instalar mentalidad de crecimiento. Después a pensar con estrategia. Todo eso construye una base interna fuerte. Y esa base es la que te permite no creerle al crítico cuando aparece. Porque ya no dependes de su aprobación para avanzar. Ya no necesitas sentirte perfecto para actuar. Ya no confundes incomodidad con incapacidad. Y en el próximo capítulo vamos a integrar todo esto en algo aún más grande. La construcción de una resiliencia mental que no depende de que todo salga bien, sino de tu capacidad de adaptarte, aprender y seguir avanzando. Pero por ahora, recuerda esto. Esa voz que te ataca no es tu identidad. No es tu destino. No es tu sabiduría. Es un patrón aprendido que pierde fuerza cada vez que eliges actuar con conciencia. No necesitas callarla para siempre. Solo necesitas dejar de obedecerla. Y cuando haces eso, una y otra vez, algo dentro de ti se fortalece. La voz del compromiso. La voz del aprendizaje. La voz del crecimiento. Esa es la voz que merece tu atención. Esa es la voz que construye tu futuro. Capítulo 10.
Has recorrido un camino largo dentro de ti. Has aprendido a observar tu mente, a cuestionar creencias, a entrenar tu cerebro, a intervenir en tus pensamientos, a regular emociones, a instalar patrones de crecimiento, a pensar con estrategia y a no dejar que el crítico interno dirija tu vida. Todo esto te ha llevado a un punto clave. La construcción de una resiliencia mental que no depende de que la vida sea fácil, sino de que tú seas fuerte por dentro. La resiliencia no es dureza. No es frialdad. No es negar el dolor. La resiliencia es la capacidad de caer sin romperte, de sentir sin perderte, de equivocarte sin rendirte, de atravesar tormentas sin olvidar quién eres ni hacia dónde vas. Muchas personas viven con una fortaleza frágil. Se sienten bien cuando todo sale bien y se derrumban cuando algo falla. Su estabilidad depende del reconocimiento, del resultado, de la aprobación, de la ausencia de problemas. Y como los problemas son inevitables, su paz es inestable. La resiliencia verdadera se construye cuando tu identidad no depende del resultado, sino del proceso. Cuando no te defines por ganar o perder, sino por aprender, ajustar y seguir. El primer pilar de la resiliencia mental es la claridad de valores. Saber qué tipo de persona quieres ser, independientemente de lo que pase. Saber qué principios guían tus decisiones cuando nadie te aplaude y cuando el camino se pone cuesta arriba. Cuando tienes valores claros, los fracasos no te destruyen. Te orientan. Porque sabes que no estás dispuesto a abandonar, incluso cuando estás cansado. No se trata solo de metas, se trata de dirección interna. De saber qué importa para ti más allá del éxito externo. El segundo pilar es la soberanía emocional. La capacidad de asumir responsabilidad por tu estado interno sin culpar al mundo por cómo te sientes. Esto no significa ignorar lo que ocurre. Significa entender que, aunque no controles los eventos, sí puedes entrenar tu respuesta. Una mente resiliente no dice esto me pasó, así que estoy perdido. Dice esto pasó, ahora elijo cómo responder. Esta soberanía se construye con práctica, no con perfección. Con pequeñas elecciones diarias de no entregarle tu estabilidad a lo que no puedes controlar. El tercer pilar es la flexibilidad mental. La capacidad de cambiar de estrategia cuando algo no funciona sin convertir el cambio en derrota. La mente rígida se quiebra cuando la realidad no cumple sus expectativas. La mente flexible se adapta, aprende y reajusta. La resiliencia no es insistir ciegamente. Es persistir con inteligencia. A veces avanzar significa empujar. A veces avanzar significa cambiar de ruta. A veces avanzar significa detenerte para recuperar fuerzas y volver con más claridad. El cuarto pilar es el pensamiento orientado al propósito. Cuando tus esfuerzos están conectados con algo más grande que la comodidad inmediata, tu tolerancia al malestar aumenta. No porque el dolor desaparezca, sino porque tiene sentido. Las personas que tienen un porqué claro pueden soportar comos difíciles. Conectar tus desafíos con tu propósito cambia tu relación con el esfuerzo. Ya no es solo sacrificio. Es inversión. Es construcción. Es coherencia con la vida que quieres crear. El quinto pilar es el optimismo adaptativo. No el optimismo ingenuo que ignora los problemas, sino la creencia entrenada de que siempre hay una forma de avanzar, aprender o mejorar la situación. Este tipo de optimismo no dice todo saldrá perfecto. Dice puedo manejar lo que venga y haré lo mejor con lo que tenga. Es una confianza basada en tu capacidad de respuesta, no en la ausencia de dificultades. El sexto pilar es la exposición gradual al desafío. La resiliencia no se construye evitando lo difícil, se construye enfrentando dificultades manejables de forma constante. Cada vez que haces algo que te incomoda pero no te destruye, tu mente aprende que puede con más de lo que creía. Tu zona de comodidad se expande. Tu tolerancia al estrés mejora. Tu confianza se vuelve más sólida. No necesitas lanzarte a lo imposible. Necesitas dar pasos que te reten sin paralizarte. El séptimo pilar es la recuperación consciente. Ser resiliente no significa estar fuerte todo el tiempo. Significa saber cómo recargar cuando estás agotado, cómo procesar emociones, cómo volver a tu centro después de una caída. Descanso, reflexión, conexión con otros, movimiento, silencio.
Todo eso forma parte del entrenamiento mental. Porque no se trata solo de resistir, se trata de regenerarte. La resiliencia no es una carrera sin pausas. Es una danza entre esfuerzo y recuperación. Cuando integras estos pilares, algo profundo cambia en tu relación con la vida. Dejas de ver los problemas como interrupciones y empiezas a verlos como parte del entrenamiento. No porque te gusten, sino porque sabes que no definen tu valor ni tu destino. Y aquí aparece una verdad que quiero que guardes muy dentro. La vida no se vuelve más fácil cuando cambias tu mente. Tú te vuelves más capaz. No desaparecen los desafíos. Cambia tu capacidad de enfrentarlos. No desaparecen las dudas. Cambia tu relación con ellas. No desaparecen los miedos. Cambia quien toma las decisiones. Y eso lo cambia todo. Mira hacia atrás un momento. Al inicio, quizás sentías que tu mente te controlaba. Que tus emociones te dominaban. Que tus pensamientos te arrastraban. Hoy sabes que puedes intervenir, elegir, entrenar, redirigir y construir. No porque seas especial, sino porque desarrollaste habilidades que cualquiera puede desarrollar, pero pocos practican. Y ahora quiero decirte algo importante. Este no es el final de tu trabajo mental. Es el inicio de una relación consciente contigo mismo. Habrá días en los que aplicarás todo lo que aprendiste y te sentirás fuerte. Y habrá días en los que volverás a caer en patrones antiguos. Eso no significa que hayas perdido. Significa que estás vivo y en proceso. La resiliencia no es no caer. Es levantarte más rápido, con más sabiduría y con menos autoataque. Cada caída se convierte en retroalimentación. Cada error se convierte en ajuste. Cada dificultad se convierte en entrenamiento. Y poco a poco, tu mente deja de ser un lugar de lucha constante y se convierte en un lugar de apoyo. No porque siempre pienses positivo, sino porque sabes cómo guiarte cuando no lo haces. Este libro comenzó con una idea simple. Que tu vida se construye desde tus pensamientos. Que tu mente puede ser tu arma o tu enemigo. Que al dominar tu mente, empiezas a dominar tu vida. Ahora sabes que eso no es una frase bonita. Es una práctica diaria. Es la pausa antes de reaccionar. Es la elección antes de rendirte. Es la dirección antes de dispersarte. Es elegir, una y otra vez, quién quieres ser en medio de lo que te pasa. Y esa es la forma más profunda de libertad que existe. No la libertad de controlar el mundo. La libertad de no ser esclavo de tu propia mente. A partir de hoy, no necesitas preguntarte si puedes cambiar. Ya lo hiciste. No necesitas preguntarte si tienes lo que se necesita. Lo estás desarrollando. Solo necesitas seguir practicando. Seguir observando. Seguir eligiendo. Seguir entrenando. Porque el dominio mental no es un destino. Es una forma de vivir. Y cada día que eliges pensar con intención, sentir con conciencia y actuar con dirección, estás escribiendo una versión más fuerte, más libre y más plena de tu propia historia. No porque la vida sea perfecta, sino porque tú estás presente para vivirla.